¿Cómo están mis hermanos? Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 21 hasta el versículo 29. Dice la palabra: otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces les dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: los que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Por el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En esta oportunidad veremos algunas verdades fundamentales dichas por nuestro Señor como respuesta a la incredulidad. El hombre puede ser religioso e incrédulo. Sin embargo, la religión o el ateísmo no le libra de la condenación eterna. Sabemos que en el mundo hay muchas religiones que enseñan a los hombres sobre Dios y que hablan de Dios, pero no aceptan que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. La incredulidad ha sido y es un grave problema de la humanidad, que no conoce lo que Dios dice en las Escrituras. Pero también es un problema en la vida de los llamados cristianos, creyentes, que no han aprendido a vivir por fe, que no escudriñan las Sagradas Escrituras y no obedecen el mandato de Dios. Esta incredulidad los tiene paralizados y sin fruto. Veremos lo que el apóstol Juan dice acerca de Jesús. En primer lugar, que Jesús fue enviado por su Padre para salvar a la humanidad. En el mismo Evangelio, Juan capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Esto nos muestra el propósito de la venida de Jesús. En Juan 1:11 también dice lo siguiente: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Él no vino a esta tierra con el propósito de condenar a ningún hombre o mujer, sino que su objetivo fue salvar a la humanidad entera del pecado y del poder del diablo. El pecado ha sido y es una realidad incuestionable en la vida de todos los seres humanos. Desde la desobediencia de nuestros primeros padres, ahí en Génesis capítulo 3, podemos ver el efecto y las consecuencias. Esta realidad es innegable, como decíamos. Y el enemigo del creyente, el diablo, se ha valido de esta realidad para tentar, para atacar, para destruir la vida de las personas que están bajo el poder del pecado. No ha habido ni habrá ninguna fórmula mágica que pueda liberar al hombre de ese poder espiritual. Pero gracias a Dios
por su misericordia y su gran amor por la humanidad, que esto es posible solucionarlo. Dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Qué buena noticia, qué buena noticia. Los hombres aún pueden tener esperanza. En segundo lugar, vemos que todos los hombres en esta vida, en esta tierra, tienen muchas oportunidades para ser salvos de la condenación eterna. El hombre puede cambiar su destino mientras todavía está vivo, porque después de esta vida ya no hay solución. Hace algunos años escuché a un evangelista advertir que en el infierno no hay incrédulos, sino creyentes, que se arrepintieron muy tarde de sus pecados. La única alternativa de solución al pecado es mientras el hombre está vivo. En Juan capítulo 8, versículo 24, leemos que estos hombres religiosos e instruidos llamados fariseos no querían escuchar a Jesús cuando se refería al tema del pecado que moraba en el corazón del hombre. Y cuando el mismo Señor se igualaba a Dios en sus enseñanzas. Ahí en Hebreos capítulo 3, versículo 7 al versículo 8, dice: si escucháis hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Sin embargo, estos hombres tenían el corazón duro. No querían escuchar las palabras que Jesús decía. Tú puedes ser salvo hoy si te humillas ante Dios y te arrepientes de tus pecados y aceptas a Jesucristo como el único Salvador del mundo. En tercer lugar, vemos otra verdad, que la búsqueda de Dios y del perdón de los pecados debe ser hecha de todo corazón. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Si el hombre desea conocer al único Dios verdadero, tiene que hacerlo de todo corazón. En Hebreos capítulo 10, versículo 22, leemos: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay pautas establecidas en las Escrituras para los hombres que deseen acercarse a Dios, porque puede darse el caso de querer buscar a Dios de una manera equivocada. Podríamos llamarlo por interés personal. Sin embargo, la búsqueda de Dios debe tener el propósito principal, el perdón de los pecados. Y esta búsqueda debe ser de todo corazón, con fe en la obra redentora del Señor Jesucristo. Asimismo, leemos otra verdad fundamental que el Señor Jesús dice que es importante, podríamos decirlo, necesaria la fe en la vida del hombre o del creyente que desea dar solución a algún problema. Desde el tiempo de la aparición de nuestro Señor en la tierra, han existido hombres que han negado la divinidad de Jesús. Aún los discípulos de Jesús tenían este problema. Les costaba creer que Jesús
era el Mesías prometido, y mucho más, que fuera Dios. Dice ahí en Juan 14:9, Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es fundamental creer que Jesús es Dios si queremos obtener el perdón de nuestros pecados y tener la vida eterna. El apóstol Pablo en Filipenses 2, versículos 5 al versículo 11, afirma que Jesús es Dios y que después de su resurrección, su Padre lo exaltó hasta lo sumo por la obra que había hecho en favor de la humanidad. Ahora está sentado a la diestra del Padre, cumpliendo una labor de intercesión, de abogado, y que muy pronto vendrá por su pueblo. La salvación siempre ha sido individual y siempre será así. Nadie puede arrepentirse por su hermano, por su madre o por su padre. El hombre individualmente tiene que creer lo que dicen las Escrituras, si quiere, si anhela ser salvo. Asimismo, vemos otra verdad que el mismo apóstol Pablo también lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de entender espiritualmente. Los asuntos espirituales solo se entienden espiritualmente. Ninguna persona no arrepentida o atea podrá entender jamás los propósitos de Dios dadas en las Escrituras. El hombre natural no percibe, dice la palabra, no percibe las cosas espirituales, ni tampoco las puede entender. Hay gente que lee la palabra de Dios con ojos críticos y no entiende su mensaje espiritual. En una oportunidad conversé con una señora que me decía que tenía la costumbre de leer la Biblia en su casa, pero que tenía un gravísimo problema. No entendía lo que leía. Por eso le dije, para que puedas entender la palabra de Dios, es necesario que te arrepientas y que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu vida. Ella me dijo: yo ya soy bautizada por la Iglesia Católica y no tengo necesidad de arrepentirme de nada. Asimismo, también vemos otra verdad dicha por nuestro Señor, que para obtener la solución de cualquier problema, el ser humano debe estar en paz con Dios y tener a Cristo como su Señor y Salvador. El evangelista Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los problemas que enfrentan los hombres son tan grandes y tan pesados para resistirlos solos. Necesitan la ayuda de alguien más fuerte que ellos, más poderoso que ellos. Esa persona es Jesucristo. Él promete ayudar, Él promete dar descanso al alma afligida. Él promete quitar ese peso que sume al ser humano en la desdicha, en el desánimo. Jesús quiere ayudarte a salir de
ese problema que tú puedas estar pasando, y aún más de ese problema mayor que aqueja a todos los seres humanos, que es el problema del pecado. Jesús quiere perdonar tus pecados, quiere darte vida eterna, quiere hacerte su hijo. Solamente tienes que creer que Jesús es el Señor de todo tu corazón, reconociendo tu condición de pecador.